Buenas noches. Particular privilegio el de esta oportunidad, gracias a la visita del presidente Fidel Castro a nuestro país, el poder conversar no con un presidente de una nación hermana, que por supuesto lo es, sino con una figura que es ya parte de la historia polémica de América Latina. Yo decía en algún comentario anterior que la historia contemporánea de América Latina tiene un antes y después de la Revolución Cubana, antes y después de Fidel Castro. Más allá del pro y el contra, esto es una verdad irreversible. Entiendo, comandante, que a usted la historia le importa, aunque no en la medida de decir quiero ser un hombre de la historia y me importa ser un hombre de la historia, sino ayudar a construirla. ¿La historia, comandante, trae momentos de decepción y de amargura? ¿Le da amargura esta historia contemporánea de América Latina? Sí, lógicamente quisiéramos cosas mejores para nuestra América Latina. Pero la historia es larga. Y la han escrito millones y millones de personas. Siempre me gustó la historia. Pero desde mi punto de vista, las decepciones creo que las tienen que haber tenido todos, unos y otros. Las mías nacen de la conciencia de que somos una fuerza tremenda, pero una fuerza potencial. La más grande comunidad de la Tierra, podemos decir en extensión, en idioma, incluyendo el brasileño, que se entiende perfectamente bien, en cultura, historia común. Ninguna otra región de la Tierra tiene tantas cosas en común como tienen los pueblos de América Latina. Y no hemos llegado a ser lo que debimos haber llegado a ser. No hemos llegado a ser una gran comunidad. Que si en otros tiempos pudo ser deseo, necesidad, hoy es algo vital para nuestra supervivencia. Y me duele que nos hayamos quedado tan rezagados. Me duele que un mundo con tan enormes recursos y con una población cuya calidad humana es extraordinaria, sea hoy un conjunto balcanizado de países débiles, expuesto a las presiones, expuesto a todo tipo de explotación, a todo tipo de humillación. Estaría tan decepcionado en ese sentido, o casi tan decepcionado como estaría, por ejemplo, Bolívar, que soñó unir a todos estos pueblos con una gran lógica. Hombre visionario. Tal vez era casi imposible cuando él quiso hacerlo. Sin embargo, quiso hacerlo. Y trabajó toda su vida por hacerlo, cuando no teníamos los medios de comunicación que tenemos hoy, medios fabulosos. ¿Qué diría Bolívar si pudiera observar la situación actual de nuestro hemisferio? No de nuestro hemisferio, sí, o del hemisferio. Porque diría Bolívar ante el surgimiento de una potencia expansiva, poderosa como Estados Unidos, que creció a costa de la América Latina. ¿Qué diría si viera este conjunto de pueblos tan divididos todavía, atrasados, pobres, explotados, subdesarrollados? Presidente, una de las preocupaciones que usted tiene de manera esencial es esa espantosa, traumática relación con los Estados Unidos. Da la impresión, sin embargo, de que sería poco realista suponer que podemos vivir sin relacionarnos con ellos. ¿Es posible concebir una América Latina con una relación sensata con Estados Unidos? Y se lo pregunto a quien tiene más problemas con ellos. Yo pienso que América Latina necesita las relaciones con Estados Unidos, como necesita las relaciones con Japón, como necesita las relaciones con Europa y como las necesita con China y con el resto del mundo. Es decir, las relaciones con Estados Unidos deben ser parte de la vida de América Latina, como es parte de la vida de otras muchas países y regiones del mundo.
de ninguna manera puedo negar la realidad y la necesidad de esas relaciones. ¿Cómo establecerlas en esta evidencia de que somos más débiles, de que hay una relación desigual? ¿Cómo establecer una realidad que pueda hacer viable un intercambio que no sea terrible para unos y otros? Uniéndonos más y trabajando en común. Porque no es lo mismo que Estados Unidos discuta uno por uno con cada uno de nuestros países, a que Estados Unidos tuviera que discutir con el conjunto de América Latina. Yo tengo muy fresca en mi memoria la batalla de la deuda externa, que se libró en el año 85. En Cuba se produjeron una serie de reuniones de todo tipo, personalidades políticas, obreros, campesinos, mujeres, intelectuales. Y nosotros proclamamos la necesidad de hacer un frente unido para discutir los problemas de la deuda externa. Era una oportunidad histórica extraordinaria. En ese momento debíamos 350.000 millones. Entonces, pero no se produjo la unidad. Estados Unidos impuso su estilo de discutir uno por uno con cada uno de los países de América Latina. Si nos hubiéramos hecho un frente común en la deuda, hubiéramos podido hacer un frente común también para discutir el nuevo orden económico internacional, para discutir los problemas de las relaciones comerciales. Entonces seríamos una fuerza, pero realmente nuestros dirigentes políticos no cumplieron su responsabilidad histórica. ¿Eso ya fueron no es posible débiles. ahora? Yo no podría asegurarte que sea más posible ahora, pero sí puedo decirte que hay un poco más de conciencia ahora que en aquel momento. Y por lo menos ahora los latinoamericanos nos reunimos sin permiso de nadie en las llamadas cumbres latinoamericanas, con la participación de España y Portugal, pero sin permiso y sin la participación de Estados Unidos. Y yo creo que las masas están tomando conciencia cada vez más de ese problema. Y por lo tanto nos aproximamos tal vez al momento en que seamos suficientemente valientes y suficientemente responsables para organizar un frente unido con el cual discutir nuestras relaciones con Estados Unidos, como la tiene Europa, como la tiene Japón y los países del sudeste asiático. ¿Por qué nosotros no? ¿Cuál es nuestro poder de negociación, divididos como estamos? Ninguno, aparentemente. Permítame volver a la historia, presidente. La Revolución Cubana marcó en usted la construcción de una utopía. Han pasado 34 años. ¿Cuál es la realidad de esta revolución hoy día? ¿Es una revolución solitaria? ¿La historia da lecciones? Lo que significa la caída del socialismo, más allá de si estuvo bien o estuvo mal, ¿no quiere decir que la historia tiene también ciertas rutas que superan la propia voluntad de los hombres? Bueno, primero tendría que decirte algo, una idea que no concluí cuando me hablaste de la historia, y que yo quería decirte que yo no he sido un hombre que haya luchado por la historia, ni que haya tenido una preocupación personal, egoísta por la historia, o la vanidad de ocupar un lugar en la historia. Sobre eso le hablé a Tomás Borges y utilicé para ello una frase de Martí, que decía que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Y él utilizó el título sí, para un libro suyo. Ahora, yo no sé qué posición adoptar sobre tu afirmación de que pretendimos construir una utopía. Y como sabemos lo que es la utopía y sabemos lo que es la realidad, yo digo que tratamos de construir una realidad y la construimos en gran parte. Yo creo que si algo vale la revolución es porque convirtió sueños en realidades, o porque convirtió utopía en realidades. Pero cuando tú me hablas de la historia ahora, te refieres a una parte de la historia contemporánea. Y la historia tiene mucho tiempo. ¿Por qué apresurarnos en sacar conclusiones?
Hoy somos una revolución solitaria en este hemisferio, pero llevamos más de 30 años como revolución solitaria, con la excepción de la revolución sandinista, que no fue exactamente igual que la revolución cubana. Pero hay otras revoluciones en el mundo. Está la revolución china, no se puede ignorar. Ignorar la revolución china es ignorar un elemento fundamental en el presente y de creciente importancia en el futuro. Está la revolución vietnamita también. Hay algunas revoluciones todavía. Lo que pasa es que en este momento somos la única revolución en el occidente. De todas formas, no creo que estemos más solos que Cristo cuando lo crucificaron en la cruz. Tenemos un pueblo, y un pueblo con una cultura política, espíritu combativo, gran patriotismo. Tenemos la solidaridad y la amistad y la simpatía de cientos de millones de personas en el mundo. Ahora, las condiciones objetivas son realmente bien difíciles. Porque tú decías que después de la desaparición del campo socialista y de la URSS, para bien o para mal, no sé si fue la palabra que empleaste, y yo creo que fue para mal. Hoy mucha gente está descubriendo lo que significa la desaparición del campo socialista y el hecho de que el mundo haya caído se haya convertido en un mundo unipolar bajo la hegemonía de Estados Unidos. Creo que los hombres de más ilustrado pensamiento y de ideas más avanzadas en este hemisferio jamás soñaron, jamás concibieron la horrible pesadilla de que se haya creado un mundo unipolar bajo la hegemonía de Estados Unidos o del imperialismo yanqui, como se le solía llamar, y yo le suelo llamar, y muchas personas con vergüenza le suelen llamar todavía. No han decretado su desaparición. Usted hacía una consideración a propósito de la historia en ese libro extraordinario que es la entrevista con Tomás Borge. Pero si bien la desaparición del socialismo usted la interpreta como un elemento negativo, y ciertamente un mundo unipolar no es el mundo deseable que uno esperaba, hay razones que explican ese desastre. Es decir, nada cae porque sí, y tan rápidamente. Yo creo que la historia está llena de episodios y de acontecimientos semejantes. Hubo naciones que adquirieron una gran preeminencia y en periodos más o menos largos desaparecieron. Pero si hablamos de revoluciones, recuérdate de la Revolución Francesa. Duró mucho menos que la Revolución Bolchevique. Cierto. Porque a los pocos años, después del 79, y después surgió el imperio napoleónico, terminó en 1915, vino la restauración, creo que era borbónica en aquel tiempo, fue borbónica, sí, los reyes, no recuerdo exactamente cuál de las dinastías pertenecía. Y después vino otra vez el imperio, transcurrieron 100 años, y hoy las ideas de la Revolución Francesa son las ideas prevalecientes en el mundo occidental. Duraron mucho menos que la Revolución Bolchevique. Y yo creo que las proezas que hizo la Revolución Bolchevique no se pueden ignorar, porque en primer lugar impulsó el movimiento de liberación de todas las colonias. No te olvides que hasta la Segunda Guerra Mundial Asia prácticamente estaba totalmente dominada bajo el régimen colonial. África estaba totalmente bajo el régimen colonial. En América Latina había muchas colonias y las demás éramos semicolonias. Así que estábamos bajo el neocolonialismo y lo estuvimos después de la independencia hasta ahora, en realidad. De modo que la Revolución Rusa
jugó un tremendo papel en este proceso de liberación, incluso de China, de la India y de todos esos países, y en la conformación del mundo de hoy. Y surge de un país atrasado, pobre, de campesinos. Realizó grandes proezas, industrializó el país. La destruyeron 2 veces en menos de 25 años. Reconstruyeron otra vez el país. Alcanzaron en el desarrollo económico producciones fabulosas. Petróleo, 630 millones de toneladas. Gas, 700.000 millones de metros cúbicos anuales. Construyeron decenas de miles de oleoductos, gasoductos, líneas de ferrocarril. Producciones de cemento, alcanzaron un récord mundial en cemento, en acero, en fertilizantes, en muchos de estos productos. Así que lograron alcanzar una riqueza. En metales también. Se acercaban a los 150 millones de toneladas, una riqueza fabulosa. Yo diría que la Unión Soviética fue destruida desde fuera y desde dentro. No es que desapareció así. Hubo una lucha tremenda entre un occidente industrializado, rico, dueño de la economía mundial, dueño de las finanzas mundiales, con una tecnología avanzada. Debo añadir, dueño del mercado mundial, en una batalla contra un campo socialista aislado y contra una Unión Soviética que fue bloqueada durante mucho tiempo y fue aislada. Pero que logró la paridad nuclear, conquistó el cosmos. Yo creo que nunca, en ninguna época, en tan breve periodo histórico, se hizo lo que hizo la Unión Soviética. Fue aliada de los países del tercer mundo. Para nosotros significó muchísimo porque cuando vino el bloqueo de Estados Unidos y suspendieron el suministro de piezas, de equipos, de materias primas, de alimentos, de todo, hubo un país en el cual nosotros pudimos apoyarlo, que nos garantizó frente a ese bloqueo que habría liquidado a cualquier nación de nuestro hemisferio, nos suministró todos esos elementos que resultaban indispensables para la supervivencia de la Revolución Cubana, y así a otros muchos países. Por lo tanto, yo no puedo aplaudir la desaparición de la Unión Soviética. ¿Usted no cree que algunos de los elementos de la destrucción de la Unión Soviética estaban vinculados a los propios errores y fallas estructurales del sistema? Bueno, hay que ver que todas las revoluciones han cometido errores y fallas estructurales, y todo el mundo estábamos de acuerdo con el perfeccionamiento del socialismo. Pero ningún hombre progresista del mundo podía estar de acuerdo con la destrucción del socialismo. Y lo que ocurrió fue la destrucción del socialismo. Cuando todo este movimiento empezó, no se hablaba de destruir el socialismo ni de construir el capitalismo. Se hablaba de perfeccionar el socialismo. Y todo el mundo veía con simpatía cualquier esfuerzo por perfeccionarlo. Pero lo que ocurrió fue la destrucción del socialismo. Es lo que dirigieron ese proceso, lo dirigieron de tal forma que condujeron. Yo no creo que era intencionada la idea de destruirlo, pero lo hicieron de tal forma que lo destruyeron y le causaron al mundo terrible. Lo que no pudo conseguir Hitler, con millones y millones de soldados, con cientos de miles de tanques y aviones, lo consiguió el imperialismo sin disparar un tiro. Es decir, con la colaboración que aquellos que desde dentro destruyeron la Unión Soviética. ¿Usted es benévolo con Gorbachov? ¿Cómo? ¿Usted es benévolo con Gorbachov en este juicio? Yo creo que Gorbachov no quería destruir el socialismo. Yo creo que realmente quería perfeccionar el socialismo. Pero realmente hizo las cosas de forma tal que concluyó en la destrucción del socialismo. Tiene una responsabilidad histórica muy grande en eso, no hay duda. Pero también ese país, con una tendencia, con unas tradiciones autoritarias, con una influencia tremenda por parte de los que dirigían, él tuvo suficiente poder para adoptar una serie de medidas que resultaron prematuras, precipitadas y erráticas. Y hay que decir que el imperialismo trabajó también. Todo Occidente se asoció en el terreno de la propaganda, de la publicidad, que la dominan muy bien, en la batalla ideológica, en la presentación de sus sociedades de consumo, y trabajaron, se estrecharon filas para presionar por muy distintas formas, y trabajaron también desde dentro
porque algún día la historia se encargará, la historia esa de la que te gusta hablar a ti, se encargará de narrar y relatar lo que realmente ocurrió allí y quiénes fueron los que dentro de la Unión Soviética trabajaron por la destrucción del socialismo de manera intencionada y de acuerdo con Estados Unidos. ¿Construir una revolución, presidente, implica necesariamente el ejercicio de la violencia? ¿Puede hacerse una revolución radical, definitiva, de cambio, donde una cosa es sustituida por otra sin la violencia? Es obvia la intencionalidad de mi pregunta, presidente. Bueno, hasta ahora en general las revoluciones la violencia ha sido partera de la historia. Hasta ahora. Todas las revoluciones conocidas ejercieron la violencia. Desde la antigüedad, puede decirse. Pero la Revolución Francesa se hizo mediante la violencia. La independencia de cada uno de los países libres del mundo se hizo como regla bajo la violencia. La Revolución Latinoamericana de Bolívar y de Morelos y de Hidalgo y de San Martín y de Sucre se hizo bajo la violencia. Bueno, la Revolución Rusa, bajo la violencia. La Revolución Mexicana, que fue una gran revolución, no suficientemente conocida, se hizo bajo la violencia. La China se hizo bajo la violencia. La vietnamita, bajo la violencia, luchando contra el colonialismo. Entonces, ya después de la Segunda Guerra Mundial, muchas de las naciones que adquirieron su independencia lo lograron mediante un cambio grande en la manera de pensar del mundo y mediante la presión de la opinión pública internacional y de los organismos internacionales. Pero muchos de ellos, en Egipto, los cambios de Nasser los hizo bajo la violencia. La liberación de las colonias portuguesas se hicieron bajo la violencia. En Angola, en Mozambique, en todos esos países. La liberación de Argelia y la revolución argelina se hizo bajo la violencia. Es difícil encontrar un caso hasta ahora. Esto no nos tiene que llevar necesariamente a la conclusión de que la única alternativa sea la violencia o que siempre haya que acudir hacia la violencia. Te puedo poner un ejemplo de lucha por la independencia en que no fue la violencia el elemento fundamental, que fue la lucha de Mahatma Gandhi. Con su resistencia pasiva, logró arrastrar, pero en condiciones de países muy especiales, pero pudiéramos citar un ejemplo de lucha de liberación en que el elemento fundamental no fue la violencia. Hay otro ejemplo reciente, la lucha de los islámicos en Irán. Claro, fueron violentos, pero pusieron su sangre. No fue mediante las armas. Fue la violencia de las masas, la lucha de las masas, la que los llevó y lo condujo a la independencia. Ahora, en América Latina, la Revolución Americana, para empezar, la de Washington y Jefferson y toda aquella gente, fue la revolución de la violencia. Si yo te preguntara ejemplos, difícilmente me podría contestar. Ejemplos que no fueran así, difícilmente se podría contestar. Señalando casos concretos. Después hemos tenido como revolución social, bueno, la cubana, y fue por la violencia. Y hemos tenido experiencias como la chilena, un noble, maravilloso intento de cambiar la sociedad por métodos pacíficos, por métodos electorales, y ya tuviste cómo culminó aquello en el golpe de Estado, el asesinato y la desaparición de miles de gente y un régimen atrozmente cruel que mantuvo el país casi durante más de 15 años en condiciones de represión como nunca la había conocido a lo largo de su historia. Eso no significa que se deba renunciar a la idea de hacer los cambios pacíficamente. Nosotros teníamos una posición sobre eso, que no era dogmática, que allí donde estuvieran abiertas las vías legales, democráticas para los cambios, se debían usar esas vías legales y democráticas para el cambio. Esa fue en la primera declaración de La Habana,
o en la segunda declaración de La Habana, que se estableció eso forma parte de nuestro pensamiento. Lo ideal es que se pudieran hacer los cambios pacíficamente. Presidente, la revolución, una vez que se ha conquistado y que se está en el poder, se impone, puede vivirse en una revolución en la que no haya un grado mínimo o muy grande de imposición sobre una sociedad, aunque la mayoría pudiera estar de acuerdo. Bueno, no se puede, bueno, tú has dicho la última frase, aunque la mayoría podría estar de acuerdo. No se puede hablar de imposición a una sociedad cuando la inmensa mayoría del pueblo es la que hace los cambios, es la que defiende los cambios y es la que es la protagonista principal de los cambios. Claro, los cambios revolucionarios son traumáticos. Y tú hablas de la violencia revolucionaria, pero hay que hablar de la violencia contrarrevolucionaria. Donde quiera que ha habido una revolución, se ha producido la violencia contrarrevolucionaria, sin excepción. En todos los países, en México se produjo mucho, en la URSS se produjo mucho, en la Revolución Francesa se produjo, en todas partes. Porque después de la revolución viene la violencia y esas minorías acuden a la violencia, por lo general con el apoyo internacional. Contra la Revolución Francesa estaban todas las testas coronadas de Europa, toda la nobleza y todos los reyes de Europa estaban contra la Revolución Francesa y ayudaron a los contrarrevolucionarios en Francia y ensangrentaron el país. Contra la Revolución Rusa se volvieron todas las fuerzas occidentales, todas las fuerzas del capitalismo, intervinieron en aquel país. Es decir, que no ha habido, se puede hacer afirmar que no ha habido revolución sin contrarrevolución. Es la contrarrevolución la que impone la violencia. Y es la contrarrevolución nacional e internacional la que más ha obligado a los procesos revolucionarios a defenderse, como es el caso nuestro. Nosotros teníamos tal apoyo de la población que sin la acción contrarrevolucionaria de Estados Unidos no habría hecho falta ni ejército en Cuba. Porque en realidad para dominar la resistencia interna no habría hecho falta ni siquiera ejército. ¿Qué nos obliga a nosotros a desarrollar poderosos medios de defensa? La intervención de Estados Unidos, la agresión de Estados Unidos, las amenazas de Estados Unidos. De modo que son leyes. Cada acción produce su reacción y cada reacción produce su contrarreacción. Pero ha estado determinado no por la filosofía de la revolución, sino por los factores objetivos que les han impuesto a la revolución la necesidad de defenderse. En las democracias de América Latina, comandante, se vive una situación paradójica y creo que la analogía es posible si me permite brevemente. La democracia es un sistema en el que hay participación popular con una visión determinada de cómo y qué se interpreta por democracia. Pero el resultado es lo que manda. Si la democracia en Bolivia o en Brasil o en Perú no da mejores condiciones de vida, la situación se pone complicada. Si los problemas sociales no son resueltos, la gente dice, bueno, muy bien la democracia, pero así no vamos a poder vivir. En Cuba no están pasando circunstancias en las que de pronto el pueblo cubano va a decir, ok, bien la revolución, pero de pronto esta revolución nos está poniendo contra la pared y estamos empezando a cansarnos por mucho mito que haya detrás. No es la revolución la que pone al pueblo contra la pared, es el bloqueo económico, es el imperialismo, es la agresión externa, son los esfuerzos que se realizan desde fuera para que nosotros no podamos desarrollarnos, para que nosotros no podamos adquirir tecnología, para que nosotros no podamos adquirir ni siquiera alimentos ni medicina. ¿Sabes? Y nuestro pueblo sabe todo lo que ha hecho la revolución por él y por las masas, y sabe lo que ha seguido haciendo aún en las condiciones más difíciles. De manera que para nuestro pueblo la revolución no es cuestión de bienes materiales, más bienes materiales o menos bienes materiales, es cuestión de ideas, es cuestión de principios, es cuestión de valores, la dignidad del país, la independencia del país, la justicia social, la igualdad. Todos esos factores y esos valores a los cuales están tan apegados nuestro pueblo, que resulta muy difícil que renuncien a ellos. De otra forma, ¿cómo tú crees que nuestro país haya podido resistir más de 30 años las amenazas y la hostilidad de Estados Unidos? Que a pesar de ser un país tan pequeño, esa gran nación sabía que el costo de una invasión era tan grande, el precio era tan grande que podía resultar impagable. Te da idea de la unidad,
y de la fuerza que la revolución es capaz de desplegar en el pueblo y de los valores que una revolución siembra en el corazón del pueblo y que están por encima de los valores materiales, porque fue Cristo, creo, o por lo menos el cristianismo, quien dijo que no solo de pan vive el hombre, no solo de pan viven los pueblos, viven de otros muchos valores que no están dispuestos a sacrificar. Si esos valores no prevalecieran, no habrían muerto tantos hombres luchando por sus ideales, luchando por la independencia, luchando por la libertad, porque al fin y al cabo tú podrías decir, estos son valores abstractos, que es la libertad, y sin embargo por esos valores el hombre da su vida, y lo ha estado dando a lo largo de la historia. Analiza la sola historia de América Latina, las guerras de independencia de América Latina, cuántos cayeron, cuántos murieron, cuántos dieron su vida. Lo que podríamos preguntarnos ahora, si los que los seguimos a ellos, hemos sido fieles a las ideas de ellos, si somos nosotros acreedores al reconocimiento por lo que hemos hecho, porque nuestro continente, la historia de nuestro continente es una página sobre todo de nuestra América, a la que Martí llamaba nuestra América, es una historia de grandes sacrificios y de grandes heroísmos, pero podríamos preguntarnos nosotros si hemos estado a la altura de ellos y si hemos sabido sembrarlo, cultivar y desarrollar los valores que ellos sembraron en nosotros. Presidente, cada vez que usted sale de viaje a visitar a países hermanos de América Latina, diversos presidentes y jefes de Estado no se cansan de repetirle al comandante Castro que tiene que abrirse a la democracia. Me imagino que usted está cansado ya de escuchar consejos. Sí, mi pregunta va por otra vía. Usted dijo en una entrevista que hacía un análisis crítico, por ejemplo, de lo que fue la crisis de los misiles del 62. Es decir, aprendió de la historia y eso le permite plantear algunos cambios. ¿Hay cambios que usted tiene que hacer en su pensamiento? ¿Cuál es lo que es incambiable de la doctrina socialista cuando la situación de Cuba está en un momento tan crítico? Bueno, me has hablado hasta de la crisis de octubre, ¿no? La historia enseña. Me has hablado de los presidentes que me dan consejos. Tú sabes que consejeros no faltan en el mundo. Y cada uno aconseja según sus creencias, sus ideas. Nosotros no somos consejeros, por el contrario. Nosotros damos opiniones sobre cualquier cosa únicamente cuando nos las piden. Pero no nos gusta estar haciendo de consejero. Usted no ha pedido consejos. Usted no ha pedido consejos. Yo realmente no he pedido consejos. Te lo digo con toda franqueza. Pero respeto y agradezco incluso a todas aquellas personas que de buena fe consideran y analizan lo que es más conveniente para nosotros, sobre todo a partir del derrumbe del campo socialista y con buena voluntad hacia nuestro país. Por eso yo todos los consejos los escucho con mucho respeto, seriedad, los analizo, los medito y no los escucho yo solo, se los transmito al pueblo, se los transmito a la dirección de nuestro partido para que analicen todas esas cosas. Yo creo que los principios revolucionarios son irrenunciables. Yo diría que hay tres cosas a las que nos a la independencia del país, a la revolución y a los valores que la revolución representa, los valores y las conquistas que el socialismo representa. Otra cosa es que para salvar precisamente esos principios tú tengas que hacer concesiones, pero las haces como concesiones, como nosotros hemos tenido que hacer algunas, que no las habríamos hecho si hubiéramos tenido otras alternativas. Ahora, y las concesiones no son de los principios. Si nos dicen renuncia a la independencia, decimos no renunciamos a la independencia. Desaparecemos con la independencia. Renuncien a la revolución, no renunciamos a la revolución, desaparecemos con la revolución. Renuncian a los valores del socialismo y a las conquistas del socialismo. Y decimos, bueno, desaparecemos con ello, pero no renunciamos. Ahora, la concesión es algo que tú tienes que tener flexibilidad y hacer cosas en determinados momentos que en condiciones normales no harían. Y es lógicamente que un mundo unipolar, un país doblemente bloqueado, porque tal fue la situación del país después del derrumbe del campo socialista, que tiene que seguir adelante, que tiene que salvar esos valores, tiene que adaptar su táctica, tiene que adaptar su estrategia
determinada a la necesidad de la supervivencia, sin renunciar a los principios. Si nos dieran a escoger de la supervivencia y la renuncia a los principios, preferimos sacrificar la supervivencia. Ahora, si podemos salvar los principios y podemos lograr la supervivencia, aunque haya que hacer concesiones determinadas, estamos dispuestos a hacerlas. El tema, por ejemplo, en una concepción de revolución, de la economía de mercado o de la economía abierta o de una cierta participación privada en la economía, ¿está estrellada contra el tema de la revolución? En nuestro país ha habido participación privada en la economía, siempre. Nosotros tenemos más de 100.000 campesinos, propietarios de la tierra, en nuestro país. Nosotros hicimos las leyes de reforma agraria que afectaron los grandes latifundios, pero hasta 65 hectáreas, hasta 65, fíjate que no, lo que pasa es que los latifundios eran muy grandes, y cuando tú reducías un latifundio de 100.000 hectáreas a 65, como eran los latifundios norteamericanos, entonces les parece muy poco, pero para un campesino 65 hectáreas, 60, 40, 50, algunos tienen menos, y hemos coexistido con ellos en perfectas relaciones, son propietarios. Muchos propietarios de vehículos, transportes, distintos medios. Claro, el peso del Estado es muy grande, es mayoritario. Pero de hecho, en la realidad, ha habido coexistencia de forma de propiedad estatal, de forma de propiedad socialista con forma de propiedad privada en nuestro país. No todo allí, aunque hay mucho. Sobre esto, no hay distintas teorías, distintos criterios. Sobre la teoría nueva, economía de mercado, es que la palabra capitalismo nos resulta muy simpática y la sustituyen por la palabra economía de mercado, una frase un poquito más simpática, más potable, más tragable. Igual que la palabra imperialismo no es simpática, eso se sustituye por la palabra democracia y muchas cosas como las que pregonan allá en Estados Unidos. Su sistema, ¿no? Pero en realidad se discute sobre eso y hay mucho todavía por elaborar sobre eso. Los chinos están haciendo experiencias muy interesantes en este terreno, tratando de conciliar la economía, el socialismo con la economía de mercado. Pero bajo la dirección del partido y bajo los principios del marxismo y de Mao Zedong, como ellos explican. Y han hecho grandes aperturas económicas al capital extranjero, de inversiones, a la producción privada. Bueno, lo que más deseamos es en el éxito de eso. Y ojalá podamos contar con una nueva y rica experiencia en ese terreno. Los vietnamitas están haciendo cosas parecidas. Y nosotros estamos estudiando muy bien, sin dogmatismo de ninguna clase, todo ese tipo de experiencia. Porque claro, nadie tiene el don de la sabiduría de conocerlo todo y saberlo todo, es imposible. Y creo que en el terreno económico, el terreno social, los conocimientos humanos se enriquecen constantemente. Y de ahí que nosotros le damos tanta importancia a estos experimentos que están haciendo los chinos y los vietnamitas, aunque en condiciones diferentes. Porque las condiciones de China son muy diferentes a las condiciones de Cuba. Los niveles de desarrollo, la idiosincrasia, todo eso. Yo digo en broma a veces que en China hay China y en Cuba no hay cubano. Por ejemplo, un tipo de reforma o de cambios en las cosas agrícolas que han hecho los chinos, no lo podemos hacer nosotros. Porque los chinos tienen 800 millones de campesinos. Y si hay un pedacito de tierra, aparecen por lo menos 2 familias chinas que pueden dedicarse a cultivar aquella tierra sembrando el arroyo, aunque sea mata. Pero en Cuba tú tienes el 80% de la población, al revés que en China, es urbana. Y nuestra agricultura llegó a un nivel de mecanización muy grande. Tú no podrías traer la gente de la ciudad al campo a sembrar a mano el arroz y otro cultivo como lo siembran los chinos. Es una cosa imposible, son condiciones diferentes. Así que experiencias que son aplicables en un país determinado no siempre son aplicables en otros países. Creo que cada uno tiene sus características. Y esa es otra idea que nosotros defendemos. No debe haber ninguna dogma en materia de la construcción del socialismo. Y creo que cada país tendrá que construirlo y llevarlo a cabo de acuerdo a sus circunstancias y condiciones muy concretas. Esa es una verdad. Presidente, usted ha repetido muchísimas veces, pero dado que la entrevista es para el público boliviano que no lo ha escuchado directamente, usted ha criticado
estas críticas de quienes dicen que la democracia solamente puede concebirse con muchos partidos políticos, con elecciones donde hay varias denominaciones, en el sistema, llamémoslo occidental, por llamarlo de alguna manera? Usted ha dicho, sin embargo, que la democracia más democrática del mundo es la suya, la de Cuba. ¿Por qué? Bueno, no sé si lo habré expresado, pudiera parecer un poco presumido el decir eso o el ignorar las demás. Yo digo que la democracia nuestra es una forma muy avanzada de democracia, con una participación del pueblo como no la hay en ningún otro lugar, dirigida por un partido, porque eso viene por la tradición histórica, porque Martí, cuando preparó y organizó la guerra de independencia de Cuba, creó un partido, no 10. Y en muchos países los partidos se han convertido en causas de fricciones, también han fragmentado la sociedad. Es muy triste a veces ver el espectáculo de los conflictos entre los partidos. Ahora, esto no es un dogma para nosotros, es una tradición histórica y una necesidad, pues nosotros tenemos que mantener el país unido. Y de ahí, esa es la razón por la cual nosotros no queremos ir. Lo que quieren Estados Unidos es fragmentar nuestro país en 10 pedazos para debilitar nuestra resistencia. Y nosotros, como una táctica y una estrategia, mantenemos el principio de la unidad del partido. Ahora, ¿cuál es el papel del partido? El partido no elige, el partido dirige, orienta, pero el partido no postula ni elige los candidatos. En nuestro país, casi como en los mejores tiempos de la democracia griega, que nunca llegó a ser democracia real, que se parece mucho a esta de ahora, porque no se puede hablar de democracia cuando hay por un lado está el millonario y por otro lado está el indigente. Qué igualdad de derechos y qué posibilidades tiene el indigente al lado del millonario. Tú no me puedes comparar un millonario de estos, de las grandes corporaciones de Estados Unidos, con estos ancianos que tienen que dormir bajo los puentes en pleno invierno en Estados Unidos, o cometer un delito para que lo lleven a la estación de policía y le den calor y le den alimento. Es decir, que yo mencionaba la democracia griega, que no era tal democracia, 30.000 hombres libres en los mejores tiempos de Atenas y 70.000 esclavos de distintos tipos, en la agricultura, en la minería y todo eso. A eso llaman democracia, como ahora llaman democracia a sociedades con fabulosas desigualdades, en que unos llevan una vida miserable y otros tienen todos los privilegios. Así que se podría discutir todo eso, pero en nuestra entrevista no vamos a discutir todo eso. Yo te digo que por táctica, por estrategia, eso. Y que nuestro país, el pueblo postula y el pueblo elige. Es decir, es como si hubiera 1000 partidos, porque son los vecinos reunidos en las circunscripciones los que postulan los delegados de circunscripción. Y entonces, los delegados de circunscripción forman las asambleas municipales y ellos son los que postulan a los diputados, a los delegados de la Asamblea Provincial y los diputados de la Asamblea Nacional. Son los que los postulan. Y después de postulado, tienen que pasar por las urnas, por el voto directo de la población. Y además de eso, tienen que sacar más del 50% de los votos para ser electos. En nuestro partido hay una participación enorme de las masas. Los estudiantes participan en las comisiones de candidatura y son electos. Los campesinos, los obreros, las mujeres, las organizaciones populares, todas participan, son los que postulan y son los que eligen. Los candidatos trabajan unidos. Llevaría tiempo explicarte en detalle, pero vale la pena analizarse. Y es el porqué. Ahora mismo acabamos de tener una elección el 24 de febrero. Fueron impresionantes. Y la actitud de adhesión de la gente a la revolución fue impresionante. Entonces hay una serie de principios. Nosotros no queremos ni dividir al país en fragmentos, ni queremos dividir a los ciudadanos en enemigos uno de otro. En nuestro país los candidatos hacen las campañas unidos y el electorado puede votar por uno, por todo, por uno, por varios, por todo o por ninguno. Sin embargo, es increíble y dice mucho de la revolución y dice mucho de Cuba, que el 99% de los ciudadanos haya votado. Algunos anulaban sus boletas
anulaban sus boletas, otros votaban en blanco, una proporción pequeñísima en comparación con la gente que votó y votó a conciencia. Bueno, entonces, ¿por qué la única democracia es la democracia que inventaron los norteamericanos? Con el bipartidismo ese, que lo que hay es un solo partido. Pues en Estados Unidos hay dos partidos con una misma ideología, un mismo programa y una misma política. Es un mismo partido dividido en dos. Así que podemos hablar de monopartidismo. En Estados Unidos ahora salió un tercer candidato porque tenía más como 3.000 millones de dólares. Figúrate, si para ser candidato hace falta 3.000 millones de dólares, el que tiene una deuda de 300 no podrá ser candidato a nada. Tú sabes cómo funciona todo eso. En muchas partes, tú sabes cómo son las campañas electorales. Tú sabes cuánto dinero se gasta. Y tú que estás en los medios masivos, sabes también el papel que juegan los medios masivos y que los medios masivos no son baratos, son muy caros. Por eso mucha gente ha inventado la fórmula de que distintos candidatos puedan tener un espacio por televisión un tiempo, pero siempre unos tienen más que otros. Cuando llegué a La Habana, comandante, hace algunos años, uno de los afiches gigantescos que había en la entrada hacia el centro de la ciudad decía: todo con la revolución, nada contra la revolución. Mirado en la hace óptica... mucho tiempo de eso. Sí, hace unos 10 años o 12. Mirado en la óptica de Occidente, vuelvo a usar el término, eso sería limitar la libertad de expresión. ¿Cómo concibe la libertad de opinión y expresión de los cubanos en sus medios de comunicación, en la sociedad? Yo creo que uno de los pueblos que más opina es el cubano, en todos los sentidos. Y nuestros medios de prensa están distribuidos por sectores. La juventud, los estudiantes, los trabajadores. Tal. No existe la propiedad privada sobre los medios de divulgación. Por lo tanto, no pueden funcionar de la misma manera que funciona en un país con otro sistema. Yo te diría que tiene sus limitaciones porque efectivamente los que están en favor del bloqueo o están asociados a Estados Unidos, los que quieren destruir la independencia de Cuba, no tienen muchas facilidades para expresarse en nuestro país. Pero la opinión revolucionaria tiene gran amplitud para expresarse. No la tiene la opinión contrarrevolucionaria, eso no te lo niego. La pregunta, otra y repetida, que a usted lo ha puesto de mal humor muchas veces, pero es indispensable, a propósito de los derechos humanos y a propósito de los presos y a propósito de la revolución y la libertad. Usted ha hecho, y apelo al libro con Tomás Borges. El libro Tomás Borges, ¿quiere que te repite el capítulo completo? No, en absoluto. Usted ha hecho precisamente una comparación con el respeto a los derechos humanos en otros países. Sí. Intentemos hablar exclusivamente de la situación cubana, en sí mismo, éticamente. Sí, yo te digo que el país que más ha hecho por los derechos humanos en el mundo es Cuba. Así, eso sí te lo digo categóricamente. Incluso fuera de Cuba. En la colaboración nuestra con muchos campos, con muchos países. Cuba ha sido objeto de las más viles calumnias, de las más infames calumnias. Pues son tradiciones desde nuestra guerra, el respeto, por ejemplo, la integridad física de las personas. No hubo un solo caso de personas maltratadas físicamente en toda una guerra. ¿Cuántos podrían decir lo mismo? Ni a lo largo de la revolución. En nuestro país no hay un solo desaparecido. En nuestro país no hay un solo escuadrón de la muerte. En nuestro país no hay un solo torturado, en nuestro país no hay un solo asesinado. La revolución más humana, más limpia, más escrupulosa, por el respeto al hombre, es la revolución cubana, y esa sí te la digo, sin inhibirme en lo absoluto y sin temor de que me llamen inmodesto. Es la revolución cubana, esas son las ideas, los criterios, los conceptos, y no solo en los derechos hacia el hombre. En nuestro país se acabó la discriminación racial. En nuestro país se acabó la discriminación de la mujer, se estableció una verdadera igualdad. No se puede ni empezar a hablar de derechos humanos en sociedades desiguales, porque la propia Revolución Francesa, que no era socialista, hablaba de igualdad, fraternidad y libertad. No quedó de la libertad, quedaron las libertades formales. De la fraternidad lo que quedó es la guerra del hombre contra el hombre. Y de la igualdad no quedó nada. Entonces, en todos esos aspectos, nuestra revolución ha llegado a hacer por el hombre lo que no se ha hecho en ninguna otra parte. ¿Y por qué tú crees que la defiende el pueblo? ¿Y por qué tú crees que está dispuesto a dar su vida?
¿Y por qué tú crees que está dispuesto a enfrentarse a una potencia como Estados Unidos? ¿Y por qué tú crees que el pueblo esté armado? Nuestro pueblo es un pueblo armado, no hay que olvidarse de eso. Estudiantes, obreros, campesinos, todos están armados. Yo creo que la manifestación suprema del respeto a los derechos del hombre es darle incluso las armas con que defender esos derechos. Y en eso ciertamente nos distinguimos muchísimo de otros países. No quiero poner a Cuba como modelo ni como ejemplo. Simplemente quiero contestar tus preguntas. Pero no me pongo bravo en absoluto eso. ¿De dónde ha salido esa nueva calumnia? Bolivia, comandante. ¿Qué le dice este país a usted ahora que está aquí, que lo ha visitado, que ha visto a su gente? Bueno, Bolivia es algo increíble. Y uno puede sentir simpatías enormes como yo sentía por Bolivia, cariño por Bolivia, solidaridad hacia Bolivia, que ha sido una nación tan sufrida, tan agredida a lo largo de su historia. Pero lo que he visto aquí me ha maravillado realmente. La nobleza del pueblo, la generosidad del pueblo, el calor del pueblo, su inteligencia, sus ideas políticas, expresadas no en uno o en un grupo frente a la verdad, sino en todas partes. Creo que he saludado personas de todos los sectores y he encontrado la misma hospitalidad, la misma solidaridad con Cuba. Si yo hubiera podido grabar en mi mente las frases que he escuchado en estas horas que llevo aquí, bueno, podría ser un libro. Y cosas realmente maravillosas. Además, un pueblo educado. Me ha llamado mucho la nobleza, educación del pueblo, sentido de organización. Tienen unos valores humanos fabulosos. Yo creo que Bolivia es un país digno de un gran futuro. Y me siento profundamente comprometido, profundamente agradecido, emocionado de lo que he visto aquí. Y yo nunca uso palabras para elogiar, pero tengo que decir que me llevaré una impresión imborrable de este pueblo y un cariño que no podrá superarlo nada. Le agradezco mucho en nombre del país, comandante, porque son palabras hermosas, sobre todo en esa relación histórica que usted conoce muy bien. Ernesto Che Guevara significa mucho para usted, significa mucho para Cuba y significa mucho para Bolivia. Ernesto Che Guevara marcó un momento de polarización muy fuerte en este país, el enfrentamiento de ideas y una nación que tuvo que combatirlo, que lo combatió, y que lamentablemente, y esto lo hemos dicho, el final de Guevara, independientemente de si hubiera sido derrotado o no, no podía haber sido el asesinato que fue. Cuando ocurrió lo de Ernesto Che Guevara, Cuba tenía una visión distinta de América Latina, pensaba en exportar la revolución. Usted dice, yo no quiero consejos hoy ni los doy. ¿Los daba usted entonces? Claro. Entre América Latina y Cuba, y por culpa de Estados Unidos, se estableció un antagonismo muy fuerte. Fíjate que con excepción de México, todos los demás gobiernos de América Latina se sumaron a Estados Unidos, se sumaron al bloqueo y se sumaron a la guerra contra nuestro país. Nosotros reaccionamos también en lucha frente a esa política. Eran condiciones muy diferentes, no son las condiciones de ahora. También nosotros estábamos impulsados por un fuerte impulso doctrinal y una fuerte pasión revolucionaria. Deseábamos la revolución, no te voy a decir que no, pero como además estábamos en un conflicto, entonces durante ese periodo no es que diéramos consejos, le dábamos apoyo al movimiento revolucionario, pero no en todas las circunstancias, porque como te dije, allí donde no había regímenes de fuerza, allí donde las vías políticas estaban abiertas, nunca aconsejamos nosotros el uso de la violencia, nunca la apoyamos, más que aconsejar, nunca la apoyamos. Teníamos nuestras opiniones, nuestras doctrinas revolucionarias, pero no era que estuviéramos aconsejando a nadie que hiciera la cosa, porque la revolución tiene que hacer a la gente, no se puede, la revolución no se puede exportar.
si no existen las condiciones objetivas para la revolución, no se puede exportar, aunque hace falta también los factores subjetivos. En muchos países habían condiciones objetivas, pero no existían las condiciones subjetivas. De entonces acá las relaciones de Cuba y América Latina han cambiado radicalmente poco a poco. Se establecieron las relaciones diplomáticas, se establecieron las normas de convivencia, se estableció la paz. Y el principio del respeto y el principio de no inmiscuirse en los asuntos internos de los demás países, que es la línea que nosotros estamos siguiendo en las nuevas condiciones que existen hoy en América Latina y en las nuevas relaciones que existen entre los países de América Latina y Cuba. Vivimos un proceso de gobiernos de fuerza, de dictadura sangrienta en años pasados, en épocas recientes. Naturalmente nosotros nos oponíamos a esos gobiernos y le brindábamos en lo posible la solidaridad a los que se oponían, a los que luchaban contra esos gobiernos, pero esos gobiernos desaparecieron. Creo que la apertura democrática en América Latina es un gran paso, es muy importante y debemos saber aprovecharla para avanzar realmente en el desarrollo económico, para avanzar hacia la unidad de nuestros países, para construir un porvenir. Ahora la democracia está sometida a una dura prueba. ¿Podrá o no vencer todos esos obstáculos? Pero a mí me parece que estamos en un proceso de avance y de progreso. En ese sentido, y todos celebramos esta apertura, y también nos satisface mucho el tipo de relaciones que tenemos con los demás países hermanos de América Latina. Siento algo sabroso cerca de mi nave. ¡Es una banana split! ¡Qué delicia! ¡Oh, oh! La torta selva negra se acerca. ¡No la puedo esquivar! El universo del sabor tiene un nombre. Grisby. Avenida 20 de octubre, edificio La Paz. Por primera vez en La Paz, Playland Park, una ciudad mecánica de vértigo y alegría. Gran debut sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana. Los esperamos en Ex Campo Ferial a la cita 93. Ahora mis comidas rinden más con el sobre económico de Sazonador Sibarita. Pago por 2 y rinde por 4. Sazonador Sibarita, sobre económico y rendidor. Para cocinar rico se necesita la pimienta y comino de Sibarita, de Sibarita. El diccionario enciclopédico más completo, el más fácil de consultar, el más moderno y actualizado. Diccionario Enciclopédico Ilustrado Océano 1. Más información, más ilustraciones, más conocimientos, más actualidad. Océano 1, la biblioteca más completa y actualizada en un solo volumen. Estoy muy contenta porque hoy me presento. ¡Ven a mi fiesta! Avisa a tu papá, a tu mamá, a tu tía, perro, el gato, al perrito. Ahí te espero. Y si vas, sí me simpatizas. ¡Chao! Con el auspicio de Pepsi, el sabor de la nueva generación. ATV, Red Nacional. Nacional. Atención, llega otra acogedora y divertida serie. Es un atractivo y disparejo matrimonio, casados precipitadamente en una vacación en Jamaica.
¿Cómo será su nueva vida? Cada uno con sus propios hijos. Hank llevará al inmaculado y ordenado hogar de Carol a sus horribles, desalmados, traviesos niños y sus horripilantes mascotas. Espere paso a paso esta irresistible serie, esta bomba de tiempo. Muy pronto por ATV Red Nacional, Step by Step. Hay dos formas de reconocer al pollo de Nutripollo del pollo falso. Su sabor seleccionado y su sello interior de garantía pegado al muslo. Nutripollo es pollo. Verifíquelo y disfrute un pollo seleccionado con el menor contenido de grasa. Salteñas Diablo, para el Chaki, en Avenida Saavedra, casi Plaza Uyuni y Cine 6 de agosto. El diccionario enciclopédico más completo, el más fácil de consultar, el más moderno y actualizado. Diccionario enciclopédico ilustrado Océano 1. Más información, más ilustraciones, más conocimientos, más actualidad. Océano 1, la biblioteca más completa y actualizada en un solo volumen. ¿Qué habrá dentro de Fantasy Ball de Chupa Chups? ¡Pelotas de fútbol! ¡Balones de básquet! ¿Te animas a jugar al tenis? ¡Fantástico! ¡Apúntate un tanto! ¡Hay un chicle en el interior! ¡Fantasy Ball! Con dosí en tu boca de Chupa Chups. Quienes creyeron que la guerra de Irak ha terminado, se equivocaron. Ahora la cuenta es regresiva. Escudo Humano, la película. Michael Dudikoff, el ninja americano, es el Escudo Humano. Hoy, gran estreno en el cine Escala. Ahora sí, ya llega la super promoción Pepsi. ATV Red Nacional.